El Barça toma ventaja en las semifinales de la Copa del Rey frente a un Real Madrid con muchos problemas para atacar ante el gran trabajo defensivo de los azulgranas. Vamos a repasar, vamos a analizar lo que ha ocurrido en este partido de ida, en este clásico jugado en el Santiago Bernabéu. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El FC Barcelona se ha impuesto en el Santiago Bernabéu la ida de semifinales de la Copa del Rey 0-1 con gol en propia meta de Eder Militao en un partido marcado claramente porque el dominio del juego, la posesión ha sido para un conjunto blanco que a través del planteamiento inicial de Carlo Ancelotti, para mí muy positivo, dando solución a los problemas que habíamos visto en ese último partido, principalmente de Supercopa de España, si no recuerdo mal, en Arabia Saudí, esos problemas que había tenido su equipo tan importantes de falta de posesión, de jugar demasiado en campo propio, de tener errores en salida de balón. Carlo Ancelotti, con su planteamiento inicial, ha querido dar solución a eso, pero al final no ha encontrado el acierto, sus jugadores no han encontrado el acierto, no ha tampoco encontrado el Real Madrid las vías para hacer o para superar a una defensa del FC Barcelona que sobre todo en la segunda parte ha estado absolutamente maravillosa y que ha vuelto a aprovechar una de esas acciones de las que se había hablado muchísimo en la previa del encuentro, la que se destacaba como siempre la presión alta y lo útil que le era al FC Barcelona para hacer daño. De nuevo apareciendo esa presión, un robo en campo rival de Gavi para que finalmente que sí se quedase frente al portero y con bastante fortuna Eder Militao terminase introduciéndose el balón para darle la ventaja a un FC Barcelona que, dada las circunstancias en las que llegaba, sobre todo por las bajas de Pedri, de Lewandowski, de Dembélé, cosecha un resultado absolutamente maravilloso de cara a un partido de vuelta en el que el Real Madrid va a necesitar ir a ganar sí o sí en el Camp Nou, un resultado que creo que sinceramente tampoco nos sorprendería demasiado y más viendo el dominio que ha tenido el cuadro blanco en el día de hoy. Un FC Barcelona que no jugó el partido que quiso, sino que jugó el partido que pudo por ese planteamiento del Real Madrid, por la falta de efectivos que le permitiesen tener el balón, por la falta también de efectivos que le permitiese jugar en campo rival y contraatacar. Ahí hubiese podido ser muy importante Ousmane Dembélé, pero el FC Barcelona de nuevo vuelve a demostrar que cuando juega en España, bueno, pues su nivel defensivo es más que suficiente para terminar limitando a unos rivales a los que, bueno, pues prácticamente se podría decir que termina desesperando. Hoy creo que es lo que hemos visto en un Real Madrid que cuando no ha podido, encontrar a Vinicius, un Vinicius que no ha sido desequilibrante en ningún momento del partido, como viene siendo habitual para los blancos, cuando el brasileño no puede imponerse, termina teniendo muchísimos problemas, incluso hoy de precisión para meter centros que han sido muy malos, se quedaban prácticamente siempre en el primer palo. Un Carlo Ancelotti que, como os digo, para mí, a través de su planteamiento inicial, ha desnaturalizado al FC Barcelona, pero al final ha terminado llevando a su equipo a una solución en la que no ha tenido argumentos colectivos para terminar superando ese bloque bajo, esa gran defensa del Barça en su propia área, y tampoco los futbolistas han tenido argumentos individuales, ni Modric, ni principalmente un Karim Benzema que ha estado muy desaparecido, que como viene siendo habitual ha tenido un partido muy gris, y creo que tampoco Carlo Ancelotti le ha terminado ayudando porque en los cambios creo que el italiano ha estado demasiado lento. Álvaro ha aparecido demasiado con muy pocos minutos, podía ser la referencia que permitiese a Benzema salir más del área, intentar participar, intentar, bueno, pues alguna acción desde una posición en la que tuviese algo más de tiempo. Creo que tampoco tenía demasiado sentido no haber contado con un Dani Ceballos, que creo que también ha demostrado en los últimos encuentros, en las últimas semanas y en los últimos meses, que tiene ese punto de acierto que cerca del área es clave también para mover el balón rápido. En definitiva, un Carlo Ancelotti que creo que ha acertado de pleno en el planteamiento, en esa presión alta, en quitarle el balón al FC Barcelona, en esa presión prácticamente 1 contra 1 en cuanto el equipo azulgrana
bueno, pues llevaba el balón a una de las bandas. Creo que Ancelotti ha acertado en muchas cosas. Eso le ha permitido ser muy dominador en el juego y desnaturalizar, dejar sin balón al FC Barcelona, pero hemos vuelto a ver los problemas que tiene habitualmente su equipo cuando Vinicius no se puede imponer, porque al conjunto blanco, sobre todo en banda derecha, le faltan bastantes argumentos para poder hacer daño ante una defensa que se ha defendido espectacularmente bien y que ha tenido, sobre todo en 2, 3, 4 jugadores, una actuación de un nivel altísimo. Araujo, Jules Koundé, Marcos Alonso y también un Frenkie de Jong, que como ya vimos en ese partido del Trafford, ha vuelto a estar al mando de las operaciones del FC Barcelona y que ha sido absolutamente clave para que los de Xavi Hernández poco a poco pudiesen tener algún tramo de balón después de un inicio de partido peligroso para los catalanes. Vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en el partido. Antes, como siempre, pediros, después de estas pequeñas conclusiones o estas grandes conclusiones, pediros como siempre que sigáis apoyando el canal. Somos ya más de 2.750 suscriptores. Muchísimas gracias a todos, pero quiero llegar a más gente, por eso os necesito, como siempre. Ya sabéis que me ayuda muchísimo que dejéis también vuestra opinión en comentarios. Ahí os leo, podemos debatir y, como no, también os recomiendo que me sigáis en Twitter, porque ahí, aparte de comentar lo que vaya ocurriendo en los partidos en directo, también cuelgo alguna novedad, si participo en alguna tertulia, como pasó ayer con esa otra semifinal entre Osasuna y Athletic. Así que os recomiendo también que me sigáis en Twitter y ahí os voy informando de todo, y además que hago buen contenido, que comparto cosas interesantes que seguro que os van a llamar la atención cuando las veáis. Vamos a comenzar a repasar esas alineaciones con un Carlo Ancelotti que ha optado por sus hombres de confianza, básicamente el 4-4-2 con el que ha tenido éxitos recientes: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, Rudiger, Nacho Fernández en la banda izquierda, en esa zona del lateral, Camavinga medio centro, Luka Modric y Toni Kroos como interiores, Fede Valverde reforzando y llegando por esa banda derecha, con Vinicius y con Karim Benzema. Sin novedades en el Real Madrid por parte del FC Barcelona, que obviamente venía claramente disminuido por las bajas. Christensen tampoco podía estar, titular Marcos Alonso, Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Frank Kessie, no tenía más en el centro del campo, arriba Rafinha, Ferran Torres ante la baja de Lewandowski y Gavi en esa zona izquierda, viniendo a recibir más atrás, ¿no? Unos planteamientos que, como os digo, a mí desde el principio me han parecido que por parte del Real Madrid eran bastante novedosos. Un planteamiento que ha hecho que presionase sobre todo a los dos centrales para obligar a Ter Stegen a tener que mandar el balón siempre a uno de los laterales, y a partir de ahí llegaba esa presión adelantada de un Real Madrid que, a través de esa presión alta y que sus interiores o sus centrocampistas se emparejaban uno contra los interiores del FC Barcelona, ha comenzado dominando esos 15-20 primeros minutos de partido ante un Barça que era incapaz de encontrar a un Sergio Busquets que siempre recibía de espaldas, que siempre recibía con Luka Modric pegado a su espalda y que obviamente no podía girarse. Por lo tanto, muchas de las salidas de balón o muchos de los inicios de juego del FC Barcelona tenían que llegar por la banda derecha, donde Ronald Araujo, actuando como lateral, obviamente tampoco es que te ayude demasiado, ¿no? O te vaya a dar una calidad en el pase espectacular o una capacidad para combinar muy buena, ¿no? Por lo tanto, el Real Madrid, que ha comenzado a presionar, ha comenzado a robar, a incomodar mucho la salida de balón de un FC Barcelona al que no le duraba nada el esférico, porque Frenkie de Jong tampoco era en esos primeros 15-20 minutos capaz de imponerse a Toni Kroos, y porque Frank Kessie ha comenzado bastante dubitativo, con acciones en las que ha controlado mal, con pases bastante flojos. En definitiva, un Real Madrid que a través de ese inicio de encuentro ha disipado algunas de las dudas o ha respondido algunas de las preguntas que no supo responder en ese último partido, en ese último clásico de la Supercopa que se llevó el FC Barcelona, ¿no? Un equipo en ese momento que vivió demasiado en campo propio y que apenas pisó el campo rival cuando el partido de verdad, cuando el resultado decía que estaba igualado. Hoy Carlo Ancelotti, con ese planteamiento inicial, para mí positivo, lo quiero destacar, aunque después hablaremos de lo que ha hecho mal el técnico italiano,
bueno, pues como os digo, ha acertado, ¿no?, con ese planteamiento inicial. El gran problema, ¿cuál ha sido para el Real Madrid? Bueno, pues que Vinicius en ese primer tiempo apenas ha intentado marcharse de un Ronald Araujo que estaba muy bien escoltado, principalmente por las ayudas de Frenkie de Jong y también de Rafinha, con Nacho Fernández, bueno, pues haciendo esa labor de lateral izquierdo, que obviamente, bueno, pues el FC Barcelona sabía, o yo creo que había preparado, que no hacía falta cubrir esas acciones, ¿no?, sino que había que centrarse en un Vinicius que ha intentado jugar mucho por dentro, pero que ahí estaba totalmente totalmente rodeado, que no encontraba a Benzema, y un Real Madrid que, pese a tener una ocasión muy clara en el minuto 1, bueno, pues ni siquiera ha terminado probando a Marc-André Ter Stegen, ¿no? Un Barça que poco a poco, a partir de ese minuto 20, principalmente gracias a la figura de un Frenkie de Jong que ha hecho un partido fenomenal, que a partir de ese minuto 20 ha comenzado a imponerse a Toni Kroos, a darle algo de salida a su equipo, a poder jugar más en campo contrario, a imponerse también y a estar muy bien defensivamente. A través de la figura del neerlandés, el Barça ha ido igualando un encuentro en el que rápidamente ha encontrado premio con una de sus principales armas, ¿no?, con esa presión alta, con esa presión en campo rival, donde Gavi ha vuelto a demostrar que es un jugador maravilloso en ese tipo de acciones, aprovechando un saque para mí totalmente innecesario y que no ha ayudado nada a Camavinga de Carvajal. El francés, que no está rápido en la acción, Gavi mete el pie, desvía un poquito el balón y al final el Barça, con mucha ventaja, se planta en el área de un Thibaut Courtois, que pese a parar la acción no ha podido después detener de nuevo el rechace de un Eder Militao, que también ha completado un buen partido, pero que ha visto como en esa acción ha tenido mala suerte, todo condicionado por esa mala acción entre Carvajal y Camavinga, en la que el francés seguramente se va a llevar todos los focos, porque obviamente es el que más se ha equivocado, pero creo que, como os digo, el saque de banda ha sido bastante innecesario y poco favorecedor para la situación de su compañero, que estaba rodeado porque sí, y por Gavi cuando ha recibido el balón, ¿no? En definitiva, un partido que es cierto que a partir de ese gol, cuando el Barça parecía que estaba muy incómodo, ha cambiado, ha comenzado a jugarse muy poco, muchas faltas, mucho parón, con el árbitro también queriendo controlar o intentando controlar un partido para que no se le fuese. En definitiva, un partido que parecía que en el que no estaban pasando prácticamente nada, y eso obviamente favorecía muchísimo más a un FC Barcelona que estaba por delante en el marcador y que además tenía muchísimas bajas y que no tenía tampoco bueno, pues alternativas de mucho nivel para marcar la diferencia desde el banquillo, ¿no? Todo lo contrario para un Real Madrid que veía como esta era una gran oportunidad para, no sé si definir la eliminatoria, pero sí, como mínimo, para llevar una ventaja más que positiva para el Camp Nou. Pero el conjunto blanco ha visto como Vinicius se apagaba, y en banda derecha es cierto que Fede Valverde ha metido un par de centros desde línea de fondo, pero es que al cuadro blanco le ha faltado muchísima velocidad de balón, le ha faltado alternativas, le ha faltado movilidad, le ha faltado también acciones individuales que marcasen la diferencia, ¿no? Más acciones de Benzema, más acciones de Modric, bueno, más incorporaciones también de un Dani Carvajal, que ha terminado teniendo una acción bastante clara al borde del descanso, ¿no? Por lo tanto, una primera parte en la que el Real Madrid había impuesto su forma de jugar, había impuesto lo que quería, dónde quería que se jugase el partido, a través de esa presión, a través de esa posesión, pero un FC Barcelona que es cierto que se había defendido bien, pese a que le habían creado dos acciones muy claras en la que Ter Stegen no había tenido que participar. Había aprovechado el cuadro azulgrana ese pequeño despiste de Camavinga para, con bastante suerte, al final terminar marcando el 0-1, que le daba un botín muy bueno de cara al partido de vuelta, un botín que normalmente ya sabemos que los equipos siempre intentan proteger. A partir de ahí, con esa gran defensa sobre Vinicius, un Vinicius que es cierto que ha comenzado el segundo tiempo un poquito más atrevido, que ha encarado un par de veces más hasta línea de fondo a un Ronald Araujo, que, bueno, pues la verdad ha estado muy bien durante todo el encuentro, pero sobre todo en esa segunda parte, bloqueando además otra acción en la que Fede Valverde ha llegado a línea de fondo, ha puesto el centro atrás, y Vinicius llegando, bueno, pues ganándole un poquito la ventaja a Araujo, no ha podido dirigir el disparo entre los palos, porque ha vuelto a aparecer el uruguayo para terminar marcando las diferencias. Un Real Madrid que en ese momento estaba empujando,
Un Real Madrid que en esos minutos ha tenido muchas acciones a balón parado, muchos córners, pero que no ha creado absolutamente nada de peligro frente a la portería de un Ter Stegen que aparecía siempre en televisión, que siempre estaba en la escena que estábamos viendo, pero que no ha tenido que hacer ninguna parada de mérito, y no sé si alguna parada que no sea de mérito, porque no me suena que el Real Madrid haya hecho varios intentos desde fuera del área, más allá de una acción de Rodrigo que ha terminado entrando. A mí la sensación sinceramente es que ya en el minuto 60 el Real Madrid necesitaba cambios importantes, meter una referencia en el área ya que el partido se estaba jugando en tan pocos metros, tener más alternativas. Un Dani Carvajal que ha sido protagonista negativo para su equipo, porque la mayoría de sus centros ni siquiera han superado la cabeza de un Marcos Alonso, que ha estado muy bien colocado, que ha estado muy acertado y que ha estado muy contundente en todas las acciones, ¿no? Igual también que el Jules Koundé, muy atento cuando salía del área, cortando muy bien y estando muy bien colocado. En definitiva, un partido en el que el FC Barcelona, sobre todo en la segunda parte, de forma más clara aún durante muchos minutos, no ha podido salir, no encontraba a Ferran Torres, no encontraba a un Gavi que estaba muy atrás, alguna acción individual pero sin nada de compañía, en la que obviamente entre Rüdiger y Militao han solucionado rápido el problema. Un Real Madrid que había llevado el partido a una situación en la que en principio tiene que ser superior al FC Barcelona, pero que ha echado muchísimo de menos a Karim Benzema, que no ha aparecido tampoco Luka Modric con toques cerca del área que pudiesen ser diferenciales, a los que un Real Madrid al que le ha faltado movimiento, movilidad, velocidad con balón, más intentos desde fuera del área. Creo que solo ha habido un disparo desde fuera del área en todo el partido, y ha sido el de Rodrigo, que ha detenido con mucha facilidad Ter Stegen. Como os digo, para mí aquí llega la parte negativa de las decisiones que ha tomado Carlo Ancelotti. Ha tardado demasiado en meter a Álvaro en el minuto 81, si no recuerdo mal, cuando yo creo que ya 10-15 minutos antes los blancos los necesitaban. También ha faltado pues probar cosas, ¿no? En definitiva, la entrada de Camavinga en banda izquierda tampoco ha ayudado en nada con ese cambio de posición, ese paso al 4-2-3-1 o 4-3-3, porque Valverde ha retrasado su posición, tampoco le ha dado nada al Real Madrid, porque Rodrigo ha vuelto a meterse por dentro en vez de intentarlo en derecha para buscarle las cosquillas a un Balde y sobre todo también a un Frenkie de Jong, que con el paso de los minutos, con el cansancio, cuando han aparecido los espacios, han comenzado a darle algo más de salida a un FC Barcelona que gracias a esas salidas ha tenido una ocasión clarísima para un 0-2 en el que Ferran ha encontrado en el punto de penalti a Franck Kessie, y el disparo del costamarfileño ha terminado pegando en un Ansu Fati, que hace un par de días también fue protagonista en Old Trafford por interponerse o tocar un remate en el que parecía que Lewandowski iba a poder batir la portería de De Gea, lo que hubiese significado el 2-2, y en este día el jugador español ha vuelto a estar en el sitio erróneo, en el momento erróneo también, ¿no? Por lo tanto, se puede decir, es que no se puede decir nada de esa acción de Ansu Fati, ¿no? Lo hemos visto todos y no hay nada más que añadir. En definitiva, a un FC Barcelona que por las bajas, por cómo ha jugado, por lo poco que ha podido imponer su estilo, su idea de juego, porque le ha tocado jugar el partido que ha podido y no el que ha querido, ha cosechado un resultado absolutamente maravilloso y se va al partido de vuelta, se va al Camp Nou con esa ventaja de 0-1 gracias al gol en propia puerta de Eder Militao. El Real Madrid comenzó muy bien el partido, llevó el encuentro donde más le interesaba, dejó al FC Barcelona sin ningún tipo de, prácticamente sin posesión, obligó al cuadro azulgrana a tener que jugar muy cerca de la portería de Ter Stegen, pero el gran nivel defensivo de los catalanes y los problemas en ataque de los blancos terminaron dejándole prácticamente sin remates en la segunda parte y con solo dos ocasiones importantes en todo el encuentro, la de Modric en el minuto 1 y la de Dani Carvajal al borde del descanso. El Real Madrid, un golpe para mí bastante duro en un día en el que tenía que marcar las diferencias sí o sí en estas semifinales
de la Copa del Rey 2022-2023. Queda la vuelta y yo creo que puede ser un partido en el que podemos esperar absolutamente de todo, pero el que ha golpeado el primero es el FC Barcelona. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo. Espero vuestros comentarios abajo, ahí os leo y debatimos. Gracias.